Listo. Ya, listo, ya estamos. Ok, profe. Bueno, ahí vamos. Em, por interpretación, yo sé que estamos viendo el tema, pero bueno, igual grabé la intro como para no seriar un toque y después aquí lo trabajé, digamos, intentando incorporar diferentes técnicas que estuvimos hablando la clase pasada y a partir de acá también es parte del tema, pero más al fin y al cabo creo que me salió más como una transición pensarlo de aquí para acá. Y bueno, son diferentes grabacioncitas, entonces voy a intentar pegarlas todas juntas. Ok. Ok, voy a comenzar. Empieza ahí donde dice intro 4 compases, sería esto y ya después lo siguiente. Sí. Preparar si estoy compartiendo, sí. Bueno, comienzo. Sí. Ok, ¿podrías tocarlo ponerlo todo otra vez, por favor, para oírlo ya una segunda vez mejor y pensar un poco? Ok, el tema me gusta, ¿verdad? No siento tanto porque está tocado muy rubato, ¿verdad? En realidad lo siento todo a 4 todavía, ¿verdad? No siento los cambios de compás. Y pero eso es pero eso es por lo que por cómo está ejecutado, ¿verdad? Y probablemente por lo que vos estás queriendo hacer al final, ¿verdad? El cuerpo puede más que la mente cuando estamos tocando. Entonces, eh, y creo que todavía le puedes dar más forma para que tenga todavía o sea, creo que esta estructura rítmica que tenés aquí no es la que va a terminar, ¿verdad? Creo que tienes que darle un poquito más de forma para entender exactamente cuál es lo que quieres decir. Igual siento que esto es una cosa
siento que es un tema lento, muy ad libitum, ¿verdad? Por lo menos como la versión que existe ahora, ¿verdad? Hay que ver si se va a convertir en algo más con un beat más estable o si se va a mantener así de comillas de Alargado, rubato. y sí, de rubateado, ¿verdad? O sea, Ujú. rítmicamente, que es una posibilidad, ¿verdad? Si eso es así, tu otro tema tiene que ser todo lo contrario, ¿verdad? Listo, porque tiene que partir de otro mundo. Eh, Pensando en eso, bueno, otra cosa es que lo oigo muy armado, ¿verdad? O sea, casi que esto es una miniatura, ¿verdad? O sea, tiene un principio y llega y como que cierra, ¿verdad? Pareciera cerrar de alguna forma, ¿verdad? El, bueno, porque el acorde de fa es importante para vos en esto y me parece que es lo de la intro, ¿verdad? Entonces, ok. Eh, y pasa esto, y esto es como vamos a ver, es contraintuitivo. Un tema de una obra, que donde vamos a generar un drama, ¿verdad? Y un tema de un primer acto, o sea, lo que aparece en el primer acto de una pieza, hablamos de que son 3 actos, ¿cierto? Debe ser incompleto. ¿Por qué? Porque o sea, o tenemos que sentir que le hace falta mucho por desarrollar. ¿Por qué? Porque si está completo, ¿qué es lo que nos está forzando a dar el paso extra de seguir adelante? ¿Verdad? Ujú. Este, eh, es un problema que tenemos cuando estamos acostumbrados a pensar o sea, por ejemplo, en el mundo de la música popular, por ejemplo, todas las piezas, o sea, las piezas que duran 3 minutos, en realidad todas son comillas, una especie de miniatura, no exactamente, es un poquito más largo, ¿verdad? Pero todas son formas cortas. Entonces estamos acostumbrados a pensar en unidades melódicas y en unidades formales completas que son pequeñas, ¿verdad? Estamos acostumbrados a pensar en eso. Y digamos, lo que uno necesita en un tema para empezar una obra dialéctica, más bien es un tema que, que nos resulta, o sea, eh, que genera una necesidad de continuar, no una necesidad de cerrar, ¿verdad? Ujú. Es la razón por la cual, si vos pensás, por ejemplo, en los temas de las sonatas, por ejemplo, ¿verdad? De sonata clásica, ¿verdad? El tema, al final del primer tema, está modulando, y si no ha modulado ahí, modula inmediatamente después en una transición, ¿verdad? Pero lo normal es que por lo menos hay una semicadencia o algo al final del primer tema, para, y que después hay una transición y que ya en el segundo tema estamos en otro lugar completamente diferente. O sea, que ya en el primer tema, en el final, normalmente ya hay una especie de transición, ¿verdad? Y en algunos casos ya se moduló del todo, ¿verdad? Entonces, que no son pocos casos, de hecho es la práctica preferida, digamos, de Beethoven, por ejemplo, ¿verdad? O eso ya irse, y cuanto antes se va a la otra tonalidad, a la tonalidad antagonista, digamos, pues mejor. Entonces, en ese sentido, este tema se siente como completo en sí mismo y para mí este no sería el primer tema. Me explico. Para mí este puede ser un segundo tema. Igual necesitaría una variación al final para que no termine cerrado, pero digamos, sí, por eso es que te he dicho que no decía la introducción, porque no sabemos qué lugar va a tener al final digamos, en la dialéctica. Normalmente un segundo tema, ¿verdad? Es más extendido y tiene más partes, lo cual esto tiene, ¿verdad? Este tema tiene, ¿verdad? El, eh,
por qué esto? Porque el primer tema, por las razones que te estoy diciendo, debe ser algo más conciso, algo con movimiento, Conciso y a la vez incompleto. correcto, y con un movimiento hacia adelante, y ojalá un motivo o algo muy característico. Pensaba en pam, ¿verdad? Es el típico, ¿verdad? Entonces lo tenés para papá, 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 pam, pam, ¿verdad? Ahí lo hizo 9 veces en la primera frase, el motivo. Y va ahí y como que no termina de llegar, más bien en algún momento llega y modula y se fue para el otro lado, tararari, pam, parira, y se fue para el otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Eh, esto, por ejemplo, hay que ver cómo hacemos para generar una transición que puede tener elementos de la introducción que vos habéis pensado para esto, pero esto se va a convertir en una transición que nos va a llevar de una tonalidad a otra y también de un patos a otro patos, ¿verdad? Si este tema es rubateado y así, el otro debería ser, ¿cómo se llama? Rítmico y preciso y motívico, ¿verdad? Si este es más armónico y más esparcido, más melódico, así, el otro debería ser más propulsivo, más rítmico, más por otro lado. Entonces, ¿cómo articula eso? ¿Cómo junta uno esos dos elementos que son, y además si estamos hablando que van a estar en tonalidades diferentes digamos, o hablemos de sets, van a ser sets de alturas diferentes para no pensar tonalmente, ¿verdad? Y salirse un poco de la camisa de fuerza, que a veces es la tonalidad y como fuerza constructora. Ya, eso genera digamos, que, que la transición tiene que ser es un tipo de pasaje muy específico, ¿verdad? Que nos va a ayudar, ayudar a unir dos, dos, o sea, dos eventos musicales completamente diferentes y que tiene que generar una lógica entre una cosa y otra. Y después, en que el desarrollo es cómo agarras vos elementos de eso que hay antes y creas otra cosa completamente diferente. Entonces, por eso es que hablamos de que hay una narrativa, un drama implícito en esto, ¿cierto? ¿Verdad? Sí. Hay ¿cómo se llama? O sea, musicalmente, aunque no haya digamos, un programa, ¿verdad? Una narrativa que se está siguiendo, o sea, no está contando esta o aquella historia, ¿verdad? Musicalmente, la música está contrapuesta de una forma dramática. O sea, tenemos un elemento y otro elemento que es completamente diferente, set de alturas diferentes, algo que se mueve entre una cosa y otra para llegar, ¿verdad? Que no solamente modula tonalmente, sino que también modula comillas afectivamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí donde, ese es el arte, ¿verdad? Ese es el arte del sinfonista, el arte del que hace música de cámara interesante. Es la única forma de hacer una pieza de 10 minutos, digamos, que sostenga un interés, digamos, de un público, o sea, porque no tiene nada más o sea, no solamente de melodías vive el hombre, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, Ujú. o el ser humano, no solamente de melodías vive el público o el compositor. Entonces, poniendo este tema en contexto, este tema nos habla sobre qué es lo que, no solamente sobre él, sino también sobre la estructura que hay que construir, ¿verdad? Este tema tiene este carácter nostálgico, ¿verdad? Comillas, tristón, eh, eh, tiene un carácter, o sea, melódicamente es interesante, pero tiene un carácter armónico más que melódico, ¿verdad? Que todavía me parece que puedes explorar todavía, o sea, este tema se presta todavía para explorar mucho más lo melódico, ¿verdad? Y cuando me refiero a explorar mucho más, me refiero a pensar en lo que hace Chopin con una melodía, por ejemplo, ¿verdad? O sea, cómo la va variando y adornando. Chopin es uno de los grandes ornamentadores melódicos de la historia de la música. A veces vos, o sea, acuérdate que Chopin era amante de la ópera, ¿verdad? Y copió mucho
ciertas cosas de la ópera. Entonces, cuando vos escuchas las melodías de Chopin, vos oís un lirismo ahí, o sea, se pueden cantar, pero la forma en que él la mete en el piano y los ornamentos que le mete, bueno, había cantantes de ópera que en los que se inspira que se puede hacer ese tipo de cosas, pero los saltos de octava, de cosas, de todo, los 15 notas que mete en una negra con puntillo, qué sé yo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que él hace, ¿verdad? Y los rubatos también, por cierto, que él los aprovecha montones, ¿verdad? Justamente para meter, articular en el medio, o sea, como abrir el tiempo y llenarlo con más melodía, ¿verdad? Y una melodía que uno no se espera, ¿verdad? Ve los preludios o las cosas y eso, ves cuando él hace un ornamento, no necesariamente ese ornamento que uno espera, y donde lo resuelve, normalmente no es la nota del acorde todavía, sino que todavía le falta algo para que es como una apoyatura o como una suspensión o algo que después resuelve en la armonía. Entonces todo eso genera una sensualidad del sonido, ¿verdad? Esa necesidad de resolución, pero metida dentro, o sea, la capa melódica está en una tensión constante con la capa armónica, ¿verdad? Y también con el proceso rítmico, ¿verdad? Justamente porque está metiendo todos esos grupetos que mete y que hace. Entonces, esta melodía, sobre todo si es un segundo tema, ¿verdad? Puede ser una melodía que esté altamente Estilizada. sí, ornamentada, ¿verdad? Y si ves Chopin, si estudias un poco de Chopin, te das cuenta que por ejemplo, sus formas, cuando él utiliza formas simples, ¿verdad? A, B, A, qué sé yo, porque está haciendo valses, está haciendo mazurcas, pero cuando repite, cuando hace la prima, digamos, o cuando hace, normalmente la melodía vuelve de una manera ornamentada muy interesante. Entonces, o sea, la primera vez la ornamenta, pero la segunda vez la ornamenta todavía más. Y esta ornamentación a veces tiene que ver con octavas, con cosas, o sea, con el acompañamiento puede ser que cambie, ¿verdad? O sea, pero hay hay una reconcepción de ese aspecto melódico y de esa tensión que él está creando entre la melodía y la armonía. Entonces, eso para que ya que tenés ya esto, digo yo, está muy bien que hayas puesto cosas de compás y todo, pero en realidad lo que más te sirve aquí son como todas esas notitas que tienes por ahí y que busques bien cómo respira ese ritmo armónico, ¿verdad? Que lo busques bien, cómo respira ese ritmo por un lado, y por otro lado, que vea, trata de liberar la armonía a veces, la melodía, perdón. Y entonces acomodar la armonía a esa melodía. O sea, no es algo que está impuesto, no es que yo digo, güey, aquí voy a tener 5 tiempos porque me da la gana, sino que es porque necesariamente ese ornamento que estás haciendo, esa cuestión, dice, te hizo falta tiempos. Pero tiene que haber eso se tiene que huir, no es algo que tiene que estar en el papel, me explico. Entonces, busca eso bien, porque yo creo que ahí tenés ¿cuáles eran los instrumentos con los que vos estabas pensando? Estoy pensando en piano solo, Ah, ok, piano. pero se le podría poner un instrumento melódico, pero no es algo como que lo tengo en prioridad. No importa, está bien. Piano solo está bien, pero con mucho mayor razón el ejemplo de Chopin es importante. Entonces, ¿verdad? Estudiar lo que él hace con la mano derecha con respecto a la ornamentación, normalmente es mano derecha, ¿verdad? Con la que hace eso, ¿verdad? Y el aspecto melódico, o sea, cómo transforma sus melodías. O ve la melodía y te das cuenta cómo la melodía tal vez es simplemente un tirararán, tal vez, pero lo que hizo Chopin fue, ¿verdad? Hizo 80 cosas con eso para llegar a donde quería llegar. Entonces, o sea que hay un esqueleto melódico, ¿verdad? Por ejemplo, vos tenés aquí todas estas notitas que vos tenés ahí, para mí, son la arquitectura de tu melodía. Perdón, la ingeniería de tu melodía. Son los postes, o sea, los perling. Chorreaste, hiciste hueco en la tierra, chorreaste perling, metiste las vigas y las tenés puestas ahí. Pero ahora, entre una viga y otra, o las mismas vigas,
se pueden ornamentar, se les puede hacer cosas, se pueden pintar de colores, se pueden cambiar, se le puede construir algo encima, y todo eso, ¿verdad? Todo eso es ya, o sea, es lo que viene a ser el, ya, y el arte del buen melodista, ¿verdad? Normalmente en una muy buena melodía te das cuenta que hay, comillas, una melodía esqueleto que va por detrás, ¿verdad? No es exactamente una melodía como diría Schenker o qué sé yo, pero sí hay una línea que es, comillas, la línea cantable, porque es lo que uno pesca. Pero después la realización de esa línea cantable puede ser una realización de varias octavas, o sea, de acuerdo al instrumento y a la cosa, y a cómo, y a qué tan, digamos, tan diestro es el compositor en poder darle sentido e hilar en una melodía que se extiende, ¿verdad? Que tiene un carácter más instrumental, ¿verdad? Y el piano, o sea, el piano puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Y los pianistas están acostumbrados a hacer lo que o sea, es un instrumento súper, hiper versátil. Entonces, digo, para saltar octavas, para irse, para hacer rápidas filigranas de un lugar para otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo interesante, y nuevamente me voy a Chopin, ¿verdad? Date cuenta que cuando uno ve un adagio de Chopin, un movimiento lento, uno ve un chorro de notas, ¿verdad? O sea, es cuando más notas mete, ¿verdad? O por lo menos cuando la partitura se ve más abigarrada, mucho más que en movimientos rápidos, ¿verdad? En movimientos rápidos a veces puede decir todo rapidísimo, y sí, el 3x4 se va a 1, lo que sea, ¿verdad? Y uno ve solo negros, pero esa cosa va rapidísima, pero uno no ve, o sea, uno no, es muy interesante esto de que el pulso puede ser lento, pero a veces la superficie melódica puede ser muy rápida, a veces sí, más rápida que un presto, que un prestísimo, ¿verdad? Nuevamente, el ejemplo de Chopin es claro en eso, ¿verdad? Pero puedes pensar en, no sé, en Keith Jarrett también, por ejemplo, o De hecho, yo bueno, no sé por qué dijo Keith Jarrett, pero es de mis pianistas favoritos. ok, bueno. Entonces te puedes pensar, o sea, el concierto de Colonia, ¿verdad? El concert, Es mi concierto favorito, de hecho. entonces, ahí él empieza con una melodía, ¿verdad? Bueno, utiliza varios motivos, ¿verdad? Ujú. Y después empieza a ornamentar, ¿verdad? Inmediatamente con eso, ¿verdad? Ujú. Y es la ornamentación, ¿verdad? Pucha, yo tenía una transcripción de eso, ¿sabes? Yo la tengo también, po. Vela, Ujú. revisa la transcripción, date cuenta que él muchas veces tiene una secuencia simple, comillas, simple, armónica que está siguiendo, ¿verdad? Y ve lo que hace con la mano derecha. Sí. Es pura ornamentación. O sea, dentro del marco como trabajan los yaceros, dentro del marco de una armonización, de una armonía X, una secuencia X, la ornamentación va encima, pero muchas veces también las melodías de él también o sea, tienen un motivo con el cual él está trabajando, que también está ornamentando, ¿verdad? Hay una estructura melódica que él está ornamentando. De hecho, se supone que o sea, cuando uno toca estándares o lo que sea, en jazz y todo eso, vos tenés que tener la melodía original atrás siempre, ¿verdad? No solamente la armonía, sino la melodía original para de vez en cuando apoyarte en ciertos momentos de la melodía y todo eso. Digamos, es lo más elegante de todo, ¿verdad? O sea, hacerlo, Ujú. o sea, que el solo logre ser un solo original y al mismo tiempo articular aspectos original que están originalmente en la melodía, ¿verdad? Entonces, Keith Jarrett es genial en eso. Entonces, el, el concepto ornamental es importantísimo, ¿verdad? Y por ahí Schoenberg había dicho que él quería eliminar el ornamento y todo, ¿verdad? De todo, de la música y todo, pero lo ornamental es una parte esencial de la música, de hecho, ¿verdad? Eh, Pensar por ejemplo, en Stravinsky, ¿verdad? Vos estás en el curso de
siglo XX. Sí, correcto. Bueno, mañana vamos a pensar en Stravinsky y cómo él desplaza todo el tiempo los ritmos y cosas con apoyaturas y con cosas también, ¿verdad? Que son ornamentos, ¿verdad? Que de alguna manera están desplazando los puntos de apoyo. Y eso vuelve la melodía también más interesante, ¿verdad? Nuevamente, una buena melodía tiene que estar en tensión con lo armónico, ¿verdad? Tiene que haber un diálogo. Si están completamente de acuerdo, lo armónico y lo melódico, no está pasando mucho, digamos, no está tan preñada, no está tan preñado de significados el tema, el texto que estás proponiendo. Si el texto ya tiene alguna pequeña, ¿cómo se llama? Variación, ¿verdad? En lo esperado, en la construcción, en la forma en que se articulan las partes, ¿verdad? Entonces, el motivo y el tema en sí va a permitir mucho más el desarrollo, ¿verdad? Por esa razón es que temas, y volviendo con lo que empezamos, temas cerrados, ¿verdad? Temas que tienen un principio, un medio y un fin y que cierran, no es la primera cosa que uno quiere oír en un movimiento largo con características dialécticas, ¿verdad? Porque nos va inmediatamente a llevar una forma, a una forma episódica más cerrada, ¿verdad? Que tenemos un episodio, otro episodio, otro episodio y ya. Y lo que queremos es arrancar algo que es claramente el primer acto de algo y que es claramente incompleto, ¿verdad? O sea, lo ideal es que aquello que empiece llegue a un punto en que su energía tiene que transformarse en otra cosa, ¿verdad? Y aparezca, digamos, el segundo tema, pero que la energía, o sea, que el tema original está lejos de ser agotado, simplemente se transformó en otra cosa. Entonces, nos deja con la idea, es como cuando uno ve una película, ¿no? Vos ves la primera escena, entonces aparece el bueno, aparece el bueno mata al malo, y uno dice, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Verdad? Si la película trataba o sea, Thanos, y Thanos murió en la primera escena con el otro mae, a menos de que sea un falso comienzo, ¿verdad? Que va a pasar otra cosa después, ¿verdad? Pero si no, ya la película se terminó. Entonces, porque ya ocurrió todo lo que tiene que ocurrir. Entonces, todo lo demás va a ser una coda, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí lograste, armónicamente, algo, o sea, la pieza tiene un viaje armónico bonito, ¿verdad? Pero debería, o sea, digamos, el movimiento, el tema hay que ver cómo resolves ese final de aquí, ¿verdad? Si estamos hablando que esto es final de un segundo tema, puede ser que sea un final más concluyente, ¿verdad? Porque ya presentamos un primer tema inconcluso. Entonces ya sabemos que hay, comillas, un sujeto musical, un héroe por ahí o un antagonista que no ha sido resuelto, aunque pareciera que está resuelto, ¿verdad? Entonces el otro se mete en este discurso, ¿verdad? Pero hay que presentarlo antes. Entonces, Profe, sí. una consulta, y bueno, sí, yo lo entiendo completamente, pero si marco aquí, digamos, en esa línea, eh, digamos, como un cierre de ese tema, ya sin saber si es A o B, el sonido sería un poco menos cerrado, concluso, sería esto. Voy, un momento. Eso sería ahí, y me olvido de lo que sigue, digamos, para no caer en ese, para, digamos, no como una manera de salvar el material y tener que seguir trabajando con esto, No, pero sino... el material está salvado. Este material es segundo tema. Ujú. Es material para su. O sea, lo que estoy diciendo es que, ¿qué pasa si tratando de pensar no bien un primer tema? Porque igual, vamos a ver, en este momento,
Si vas a hacer un contraste a este, el contraste a este va a tener que ser algo que se mueve, algo con ritmo, una cosa completamente Enérgico. opuesta. Entonces, si empezás con algo lento y te vas hacia lo otro, es como nadar contra corriente, ¿verdad? O sea, un principio, o sea, y estamos hablando aquí estamos hablando en el sentido clásico, ¿verdad? Después podemos variar esos conceptos y toda esa cuestión, ¿verdad? Pero digamos que por razones pedagógicas me interesa como resaltar cuál es la manera normativa, ¿no? Independientemente del estilo que estamos trabajando, pero un principio debe ser propulsivo, un principio debe ir hacia adelante, o sea, implica ritmo, implica un movimiento, comillas, ascendente y no descendente, implica un movimiento eh, motor y no un movimiento que tiende hacia el estasis, ¿verdad? Entonces, por esas razones, yo te digo, o sea, es que el tema inclusive de las cosas que me gustan del tema, es justamente la armonización que es aquí cerca al final. Esto es bonito, ¿verdad? En el 2/4 y en el 4/4 aquí, eso es interesante. Y armónicamente se siente, o sea, después de eso se siente bien. Y tenés una pequeña ABA acá, de alguna forma, ¿verdad? En este tema. Entonces, este tema tiene todas las características de segundo tema, ¿verdad? Entonces, no estás perdiendo absolutamente nada. Lo que estamos necesitando es algo que contraste con eso, ¿verdad? Y yo creo que si es algo que contraste con eso, que sea conciso y eso, yo creo que eso va a ser, o sea, creo que el movimiento lógico va a ser ese otro primero y este después, ¿verdad? Lo podemos probar después, y podemos empezar a hacer esas cosas, pero primero había como que tener el otro para darnos cuenta. Lo lógico es que vos tenés como algo rítmico que se abre, que llegas, comillas, a un vacío, a un salto mortal, por decir algo, y pum, y caes en esto, ¿verdad? Y sea como que por decir algo, tenés un protagonista acelerado, rápido, que llega, que corre, que se tira por un despeñadero, porque lo vienen persiguiendo los señores oscuros, o qué sé yo, ¿verdad? Y, pum, y cae en este remanso nostálgico, que es como de paz también, pero que es también como triste, que es como esto, ¿verdad? Y después de aquí va a tener que levantarse otra vez, ¿cierto? Y va a tener que enfrentarse otra vez al otro. Y entonces vamos a tener este contraste, digamos, para hablar ahora como en términos de expresividad o qué sé yo, va a tener este contraste entre lo eh, lo interior, ¿verdad? Que es esto de acá. O sea, es la interioridad, digamos, de tu personaje o de la narrativa que estás haciendo. Y, ¿cómo se llama? Algo que es antagónico a ello, ¿verdad? Entonces, digamos que vos empezás, o sea, esto es como nuevamente, si nos vamos a un aspecto narrativo, a un cuento, una película, una novela, esto es la interioridad del héroe, de alguna forma, esto es lo que siente, ¿verdad? Es un héroe, como conocer el personaje en su momento. es un personaje sintiente, que siente, que tiene, que tiene nostalgia, que tiene esto, que puede haber amor, que hay todo un montón de cosas que esto evoca, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces ahora rodearlo, ponerlo no sé, en un mundo en crisis alrededor, ¿verdad? O sea, que es lo otro, ¿verdad? Y esos dos contrastes, ¿verdad? Esos dos contrastes nos generan una posible narrativa, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, cuando se escribe un cuento, cuando una novela, algo así, vos siempre tenés el mundo del interno, subjetivo de tu sujeto, y tenés el mundo externo, ¿verdad? Y es una manera de plantearse, digamos,
o de pensar, una entre muchas, de pensar posibles significados de lo que uno está componiendo, con lo que uno está trabajando con la música, ¿verdad? Para generarse narrativas que lo lleven a uno inclusive a eso. Entonces, este momento es un momento, nuevamente, es un momento de reposo, de descanso, de repensar. Parece que es retrospectivo y no prospectivo, o sea, parece que tiene que ver con el pasado y no con el futuro. O sea, todos son imágenes que esto nos da, ¿verdad? Entonces, frente a eso, algo inmediato que nos obliga a actuar. Obviamente un elemento rítmico nos obliga a actuar y a movernos, ¿verdad? Un motivo característico, una cosa, o sea, algo que se anteponga a esto, ¿verdad? Y ahí vamos a tener nuestras dos antípodas para la narración. Y en el encuentro entre estos dos y en el camino que tenés que crear para recorrer de una a otra, ¿verdad? En eso tenemos o sea, de eso va a tratar la pieza. ¿Me explico? O sea, siempre tenemos que estar claros que todo esto que estoy diciendo yo, todos estos, digamos, metáforas o lo que sea, son simplemente ayudas para uno para componer, que pueden estar explicitadas o no, digamos, en el texto. Lo importante es que eso sea un producto, o sea, todas las elucubraciones que podamos hacer o decir al respecto, sean producto de algo que realmente está ahí en la música, ¿verdad? Que la música realmente nos lleve a determinados lugares. Entonces, aquí está claro, por el carácter de rubateado, por el carácter más armónico que melódico, ¿verdad? O sea, que dijimos que vas a trabajarlo en la media historia, pero aquí hay un carácter lírico además de por medio, ¿verdad? Que es cantable de alguna manera, ¿verdad? Etcétera. Por todas estas razones está claro que esto es más hacia adentro y hacia el pasado. Entonces queremos algo más desde afuera, ¿verdad? Y hacia adelante. Entonces ahí tenés como dos líneas de tiempo de intención completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí lo que cabe, y yo diría que como este tema es muy, muy, muy rubato y muy, muy, comillas, tranquilo, no es exactamente la palabra, pero creo que me explico, ¿verdad? Yo creo que el otro tema tiene que ser todo lo contrario. O sea, porque cuanto más se tira uno hacia un lado, más tiene que poner en el otro lado de la balanza para que Contrapeso. tenga contrapeso. O sea, entonces, cuanto más, digamos, sin tempo es algo, con más tempo debe tener el otro, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, si vos te acercas a los medios, pues pueden estar las cosas más balanceadas, pero en este caso está claramente tirada muy a ese lado. Entonces, es casi que te obliga a hacer un movimiento muy rápido, o sea, algo que se mueva veloz, ¿verdad? Eh, por el otro lado, ¿verdad? Ya no Chopin, sino más bien pensar en Shostakovich o Prokofiev o qué sé yo, ¿verdad? Stravinsky, una cosa mucho más, algo que se mueva con, más, más métricamente, ¿verdad? Nuevamente, métricas que mete lo que eras, toda esa cuestión, pero que tenga ese carácter de eso, y también de ritmo incisivo y motivo, o sea, casi que tienes que buscar un motivo rítmico aunado a un motivo melódico que te ayude a construir que te ayude a construir esta primera idea. Y esta primera idea, ojo, no tiene que ser muy larga, ¿verdad? No necesariamente, porque tenés que dar espacio, tenés que pensar o sea, esta primera idea, que nuevamente digo, es algo que es incompleto, porque tiene que tener una forma, pero tiene que ser, comillas, abierta, ¿verdad? Debe darnos chance para tener una transición que logre llevarnos de esa idea a esto, ¿verdad? Y esto en su totalidad, ¿cuánto dura? ¿Tienes una idea cuánto dura este tema? Este tema ya llevo más de un minuto, pero déjenme confirmarlo. Sí.
Llevo casi minuto 20. Bueno, digamos que la introducción no. Entonces serían 47 segundos más 20 o 28. Más 23. 47 más 23, ya minuto 10. 47 más 20, minuto 10, ok. Sí, por eso. Entonces vamos a ver, si vos querés que tu primer acto, porque acuérdate que son 3 actos, hacer una pieza de 6 minutos, dure 2 minutos, ya tenemos aquí una gran parte de eso. Entonces, vas a tener que dividir en 50 segundos, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, ¿verdad? Vas a tener que meter el primer tema y una transición. Yo pienso que la transición para esto no va a ser cortita, o sea, digo yo, no puede ser 2 acordes, vas a tener que ingeniártelas para poder hacer una transición que sea convincente, ¿verdad? Un giro del lenguaje que nos lleve de una forma de hacer música a otra, ¿verdad? Casi que de un estilo a otro, digamos, ¿verdad? Entonces, entonces, digamos que necesitas 20 segundos, 30 segundos para la transición. Ok, te está dejando medio minuto, ¿verdad? Para el primer tema, ¿verdad? Es casi como un tema de miniatura, por así decirlo, ¿verdad? Y eso es lo que es, en realidad. Un primer tema siempre es un tema chiquitito, ¿verdad? Normalmente un primer tema en una sonata de toda una cosa y son 8 compases, ¿verdad? Lo más. O sea, 8 compases, pues. Entonces, eh, eso sí, 8 compases muy pulidos, con un motivo muy llamativo, o sea, vas a tener que buscarlo hasta que encontres un motivo que te funcione, que puedas presentar varias veces en lo interno del poco espacio que tenés, y que sea algo que nos propulse hacia adelante, tipo, ¿verdad? Más motor, ¿verdad? O sea, el ritmo como motor de la música, ¿cierto? ¿Verdad? Eh, entonces, importante, otro, otro, otro set de alturas diferentes, con otra centricidad de altura, o sea, con otra centricidad tonal. O sea, tenemos que sentir que el centro tonal está en otro lado. Tenemos que sentir que es otro set de alturas. ¿Por qué digo? ¿Qué significa otro set de alturas? Otra tonalidad, otra escala, ¿cómo se llama? Otro grupo de notas, ¿verdad? Que no tiene que necesariamente que ser una escala. Ujú. O sea, puede ser una cosa que deriva de otro lugar, ¿verdad? Este, eh, Sí, hay mucho, porque yo aquí, digamos, no utilicé cuartales, no, aunque suena muy melancólico, hay cosas menores que no trabajé sí, o así, entonces sí, hay bastante que se puede. sí, por ejemplo, sí, un contraste, o sea, interesante si algo como rítmico con armonías más cuartales o de segundas, ¿verdad? Que Ujú, no quiere decir que va a ser clústeres, las cuartas y las segundas suenan de hecho muy consonantes, ¿verdad? Solo que suenan más abiertas, pero no suenan, ujú, no nos abren, o sea, no nos dice si el acorde es mayor o menor, o sea, va por otro lado, ¿verdad? Y son cosas más, y también lo más abierto nos ayuda, o sea, armonías de cuartas y segundas nos ayuda a, a que, a que sea algo más abierto, porque por definición no estaríamos dando triadas, ¿verdad? ujú. Triadas de tonales. Entonces, nos pinta otro tipo de panorama que se vuelve, comillas, incompleto, que a la hora de meter tu tema contrastante, que sería entonces entramos en una armonía más triádica, ¿verdad? Que rellena otro espectro. Entonces tenés un balance interesante entre los dos temas, ¿verdad? Tenés un balance podría ser un tema balance, un tema cuartal y rítmico y un tema más tonal, ¿verdad? O triádico, ¿verdad? Y lírico, ¿verdad? Lírico armónico. Entonces, da
darle vueltas. Yo siento que tiene que ser algo de mucho movimiento, ¿verdad? Eh, y nuevamente, no estaría nada mal revisar la música de Shostakovich y de Prokofiev y eso, que es la música para piano de ellos es riquísima además. Ujú. La sonata para piano y violín de Shostakovich es una maravilla. No sé si tiene más de una, me imagino que sí. Entonces, puedes encontrar cosas muy interesantes para que te puedan inspirar por ese lado. Para encontrar este otro tema, ¿verdad? Ujú. Entonces, si vos tenés un tema así como más eh, o sea, sí, más rítmico, más propulsivo, otro tipo de armonía, ya, entonces tenemos que ver cómo, o sea, una vez teniendo eso, tenemos que ver cómo generas tu Desde ahí. transición, ¿verdad? Ujú. Y si ese tema necesita también una introducción, ¿verdad? Ujú. Ya pensando en el todo, ¿verdad? En la estructura del primer acto, cuál va a ser la estructura de tu primer, cómo estructuras eso. Puede ser que la introducción que pensaste para este tema de acá, lento, el que estamos llevándole por ahora el tema B o lo que sea, puede ser Ujú. que esté al principio, pero que entre el otro tema y que entonces ya nos pinta algo lo que va a venir después, ¿verdad? Entonces, puede ser, no sé. Es Ujú. algo que Ujú. nos daremos cuenta ya una vez ahí, con los elementos uno puede empezar a jugar un poquitito y ver qué es lo que formalmente se vuelve más efectivo, ¿verdad? Eso pasa inclusive cuando un escritor se está planteando una obra de teatro o una novela o una película, de pronto un evento que tenía pensado para comillas, el acto 2 sirve mejor ponerlo antes porque dramáticamente eso justifica toda una serie de cosas. Y entonces, el, 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 eh, uno tienes que tener de alguna manera una mirada también dramatúrgica, ¿verdad? Digamos, sobre los elementos que vas, qué función cumple mejor un determinado evento dentro de la estructura total. Y eso nos vamos dando cuenta conforme vas construyendo tus elementos, ¿verdad? Este elemento va mejor acá, este elemento va mejor allá, ¿verdad? Este, el, hay uno no tiene que estar necesariamente apegado al orden en que las cosas se le ocurrieron, ¿verdad? Es porque no es una cosa de que la musa llegó y me dictó, sino que es cómo creo, o sea, uno tiene que tener una idea de la estructura a la que quiere llegar. En este momento estamos planteándonos una ¿verdad? Estoy imponiendo una especie de estructura, ¿verdad? O sea, eh, porque eso nos ayuda a domesticar nuestra creatividad, a dirigirla, a llevarla a determinados lugares. Y eso, a fin de cuentas, de eso trata. De eso trata el estudio de la composición, ¿verdad? De llegar a, a tener control sobre, sobre nuestros productos creativos. Es como controlar las emociones y poder proyectarlas en maneras específicas. Al final de cuentas también es el trabajo del intérprete y del actor y de lo que sea, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, es como una etapa anterior a la de ellos, pero nosotros tenemos que pasar por ahí antes, ¿verdad? Y, y en ese sentido tenemos que tener son muchas facetas. Por un lado está comillas, la chispa creativa, ¿verdad? Si la musa vino y te sopló esto, amanecí con esta melodía pegada, me di cuenta que eso es una cosa. Y la otra es también una visión a veces, analítica, pero que también es creativa sobre lo que uno va haciendo, de la ubicación dramática de los eventos y también de la manipulación de los mismos, comillas, por ejemplo, para no reventarlos antes de tiempo, ¿verdad? O sea, vos no quieres un clímax empezando la obra, ¿verdad?
porque después nadie va a querer oír el resto de la obra, ¿verdad? Es lo que ocurre aunque es una obra que se ejecuta, ¿verdad? Pero cuando se hablaba Zaratustra de Strauss, ¿verdad? Una vez que viste los primeros compases, que son los que todo el mundo ha oído, ¿verdad? Los de 2001, Odisea del Espacio, ¿para qué quiero oír el resto? ¿No? Ya oí yo lo que quería oír de la pieza, entonces, o sea, si uno va a oír si uno está en una sala de conciertos, esa pieza es como, o sea, o sea, una vez desde el principio todo va para abajo, ¿verdad? No hay forma de superar ese principio, no hay manera, ¿verdad? Entonces, la cagó Strauss con eso, para mí, ¿verdad? Entonces, ese momento vivió mucho después, ¿verdad? Entonces la gente se aguanta para llegar ahí, cuando ahí dice que es rico, todo, pero no donde lo metió. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Uno tiene que tener eh, es como si fueras un entrenador de fútbol, ¿verdad? O por un ejemplo, sacado de otro lado completamente. Entonces vos tenés un jugador buenísimo, pero no lo puede meter desde el principio, entonces que en determinado momento, porque el tipo cumple una función estratégica, o sea, vos que tu equipo aguante, y cuando todos los demás están cansados, meter al mae que corre como una gacela, porque sabes que vas en ese momento, pero entonces, pero si vos cedes a lo que la afición quiere, que es que lo metas desde el principio y todo, después te meten 4-1 porque, porque el mae metió el gol, pero te metieron 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? O sea, no pensaste bien tu estrategia. Es lo mismo, es lo mismo acá, ¿verdad? Uno tiene que contener la misma creatividad, o sea, moldearla, meterla dentro de estructuras que funcionen, ¿verdad? O uno no se le viene, o sea, uno no se le viene, no necesariamente se le viene espontáneamente las estructuras. Las estructuras es ya como el meta del asunto, o sea, es lo que está, o sea, y no es que no es que se inventan estructuras nuevas todos los días. De alguna manera sí, pero de alguna manera siempre estamos también, por otro lado, haciendo nada como una BA, ¿verdad? Nada como o sea, son formas que siguen estando ahí, ¿verdad? Que tienen múltiples manifestaciones y es por algo, porque la invención de estructuras completamente novedosas es un proceso, es como la invención de teoría. Una cosa es descubrir algo entre una teoría X, ¿verdad? Como sea, según una teoría relativa trae otra cosa y por lo tanto esto, y otra cosa es inventarse una teoría que suplante la otra, ¿verdad? Es lo mismo con la creación de formas, ¿verdad? Y con eso, uno las formas las tiene que entender y aplicarlas y siempre, toda forma siempre va a tener variaciones de la original, ¿verdad? Pero uno va creando, uno tiene que tener una forma de entender esas formas desde antes, a dónde está insertando uno la creatividad que uno está insertando, ¿verdad? Puede ser en composición uno les pedí miniaturas, después variaciones, y ahora una forma, o sea, uno tiene que saber a dónde está insertando los elementos, porque no, lo que funciona para una cosa no funciona para la otra, ¿verdad? Y hay necesidades que, que los mismos géneros y que las mismas eh, pretensiones que uno tiene te exigen, ¿verdad? Para poder cumplir, y para eso está toda una historia, todo para tomar modelos y para eso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Entonces, para volver al tema, o sea, lo que queremos es tener claro a dónde estamos, o sea, no vamos, por lo menos en el curso, ¿verdad? Uno es algo que uno puede tomar como opción en determinados momentos. Uno puede ir y decir, bueno, me lanzo por acá musicalmente a ver qué sale, y experimento y hago esto, ¿verdad? Y no tengo la más puta idea que hacer a otro lado, pero digamos, no podemos decir eso en un curso de composición porque tenemos que tener un proceso, ¿verdad? Pedagógico, X, ¿verdad? Entonces, queremos componer este tipo de cosas porque vamos a aprender a manejar estas fuerzas que están ahí, que después las podemos utilizar o no,
¿verdad? Pero queremos aprender a manejar estas fuerzas y entender cómo funcionan las estructuras, ¿verdad? Y cómo, o ciertas estructuras, no podemos verlas todas, ¿verdad? Pero yo creo que si logramos hacer una estructura narrativa, ¿verdad? Con sus tres actos, con las posiciones antagónicas de las partes, ¿verdad? Y un proceso Desarrollo. de desarrollo y de resumen y de síntesis o sea, una narrativa, ¿verdad? Un aparato semiótico que funcione, ¿verdad? Uh-huh. Musical. Entonces, creo que eso es súper provechoso, ¿verdad? Sí. Para procesos pedagógicos. Entonces, Sí, bueno, ¿no? te queda Uh-huh. te queda ese reto, ¿verdad? De ver cómo llegamos ahí. No, acuérdate que tenemos o sea, las 16 clases para hacer esto. Hoy es la clase 3, ¿verdad? La clase 4, ahí deberías ya traer, nuevamente, todavía seguimos en borrador, una propuesta para lo que sería ahora tu tema contrastante, que por ahora digamos que es el A y que este es el B, por ahora, todavía todo eso, o sea, uno tiene que construir la narrativa que uno tiene de acuerdo también a los sujetos que uno va escogiendo, ¿verdad? Digamos que es el tema A, y para que ya para aquí a 2 semanas ya eso esté lo suficientemente, digamos, como asentado como para que aquí a 3 semanas ya tenga una versión, digamos, pues a las 6 semanas, ya poder sentarse y escribir una primera versión de este primer acto, ¿verdad? Y ver, y, Uh-huh. y medir por dónde vamos, ¿verdad? El, de pronto, esta es la parte, o sea, parecía ser o sea, que no, vamos bien, porque sigamos, si a las 6 semanas tenemos de alguna manera la primera parte, o sea, 6 semanas no es la tercera parte del curso, pero son 3 actos, pero las otras partes no es que son más fáciles, pero lo más difícil es plantearse cuál va a ser el conflicto. Lo más difícil es la marca personal en este caso. Correcto, y plantearse cuál va a ser el conflicto que vas a trabajar. Uh-huh. ¿Cuáles van a ser tus sujetos, tu narrativa? O sea, lo más difícil es plantearse esto. Después es un poco, no así, ¿verdad? Pero es un poco como cuando vos tenés un trabajo de investigación y ya lograste definir bien tus objetivos, ya lograste delinear bien, ya tenés ¿cómo se llama? O sea, tu delimitación temporal y espacial y todo, ya sabes con qué teoría, ya hiciste tu marco teórico, ya hiciste todo. Uh-huh. Entonces sí, ya claro, hay que hacer los capítulos, pero ya sabes, ya tenés en qué pararte y a veces llegar a eso es complicado, vos lo sabes, ¿verdad? O sea, qué metodologías voy a usar, qué, Estoy en tesis, profe, estoy que me vuelvo loco. usar, qué teorías voy a partir, Uh-huh. cómo armo el marco teórico. Todo eso es lo que estamos haciendo cuando hablamos del primer acto, ¿verdad? Ya el segundo acto y el tercer acto es un poco un desarrollo, ¿verdad? Y una consecuencia de, eso, de todos estos tratamientos que necesariamente al principio pues son muy amplios y tenemos que limitar y encontrar y hallar y encontrar cuál es realmente el argumento que tenemos. Fíjate que en este momento tenemos un personaje o un estado anímico de un personaje. Y eso es lo que tenemos. Todavía no tenemos un argumento, todavía no tenemos alguien que contradiga eso, todavía no tenemos un medio ambiente que lo convierta en cucaracha. O sea, todavía no sabemos de qué trata esto. Sabemos que el personaje está sintiendo algo ahí, pero eso es lo único que tenemos. Entonces, para que haya drama, aparte del drama propio de que el personaje siente, que es una cosa, pero drama musical verdadero frente a otros elementos musicales, tenemos que rodear eso de un contexto, ¿verdad? Fondo y figura también, es otro concepto en el que hay que pensar, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que, frente a qué
vamos a escuchar esto, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto en que estamos escuchando esta melodía, ¿verdad? Sí, comprendo. El contexto determina mucho qué va a pasar. O sea, si es un contexto rítmico y de movimiento y eso, pero digamos o es un movimiento rítmico que se desarma como catastrófico, ¿qué nos lleva ahí? ¿Verdad? ¿Qué nos lleva a ese lugar? Y después, una vez que estamos ahí, ¿cómo afecta eso que nos llevó ahí a esa situación y cómo se relacionan esas situaciones? ¿Verdad? O sea, tiene mucho que ver con el trabajo de una investigación. De hecho, si lo pensás, ¿verdad? Tiene un proceso, un proceso de pensamiento creativo que está relacionado, ¿verdad? Que está relacionado. Y al final de cuentas, toda composición es un tipo de investigación, ¿cierto? O sea, porque estás investigando con estas sonoridades y estás viendo a ver qué pasa cuando hago esto, con aquello. Este sujeto musical es un sujeto que no existía antes, por lo tanto estoy avanzando el estado de conocimiento, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es eso, es lo mismo. Entonces pensar que, o sea, eso a veces lo ayuda a uno porque muchas veces el compositor vive un poco metido en la mitología que nos han enseñado, ¿verdad? De que los grandes compositores son iluminados y qué sé yo, y todo eso. Y se pierde un poco este aspecto del oficio, ¿verdad? Y de lo mucho que tiene que ver con todo otro montón de actos de la mente, ¿verdad? Que no necesariamente vemos como artísticos, ¿verdad? A veces como los vemos como artesanales o como el pensamiento, eso, pero no necesariamente como artísticos. Y al final de cuentas, la composición, por lo menos, es una actividad profundamente humanística. O sea, involucra un montón de otras cosas, aparte de lo puramente musical, ¿verdad? Y aparte de que si yo puedo tocar estas infusas o no, ¿verdad? Entonces, Sí, tiene mucho sentido eso que está diciendo. Es, y así uno desfabuliza, digamos, lo que es la creatividad y la lleva a un lugar donde es más fácil para uno asumirla, ¿verdad? En el caso mío es simplemente una cotidianidad. Yo me siento y compongo, si puedo, todos los días. Ahora que acabo de entrar a clases no puedo, ¿verdad? Pero cuando yo puedo, yo siempre trabajo, ¿verdad? O sea, yo no es que me siento esto, si estoy inspirado, no sé, pero no, es lo que yo hago, ¿verdad? Es como si estuviera, no sé, haciendo este, figuras de barro para vender en el mercado. O sea, todos los días hago para poder vender, me explico. Es lo mismo con la composición, ¿verdad? No estoy produciendo todos los días porque yo estoy puliendo y puliendo y puliendo. Es lo que a uno le interesa, ¿verdad? Pero es lo que uno hace, ¿verdad? Y es una actividad, 99% sudor y 1% ¿cómo era que decía? Picasso. Se me fue. Bueno, 99% transpiración, 1%, perdón, 99% transpiración, 1% inspiración. Entonces, sí, de eso es. O sea, las inspiraciones te llegan cada tanto tiempo. Pero si uno espera a la inspiración para trabajar, nunca va a ser artista, ¿verdad? Es oficio, oficio y oficio. de acuerdo. Ok, y bueno, y por último, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Lo que tiene que hacer es crearse metodologías que lo obliguen a uno a estar puliendo el oficio. Eso es todo. Entonces, ¿cómo está uno en un lugar de que siempre puede estar trabajando en problemas composicionales con una cierta regularidad? ¿Cómo encuentra uno ese espacio? ¿Cómo uno lo chinea? ¿Y cuáles son las herramientas que necesita uno para herramientas me refiero a herramientas intelectuales, sobre todo, porque al final de cuentas eso es lo que uno trabaja, ¿verdad? Las herramientas que uno necesita para que eso funcione, ¿verdad? Y cuando uno encuentra fallas por acá, como la sub, etcétera, ¿verdad? No sé si tenés algún otro comentario.
No, no, muchas gracias porque ha sido como muy amplio todo lo que hemos hablado. Ujú. Entonces, gracias por eso. Y sí, el ejercicio de esta semana y me ayudó como a soltarme un poco y a explorar, que fue lo interesante. Y ya empezamos a ver esto. Entonces, sí, tengo que trabajarlo contrastante. Estoy de acuerdo. Ok, bueno. Ujú. Ya qué raro, Sebastián me contestó diciendo que pensaba que estaba en su semana universitaria, y pero no se conectó. Entonces, igual, no, ni modo, no lo vamos a, Ok. este, bueno, entonces, nos vemos la próxima semana, este, Está bien. y bueno, vemos cómo va progresando la cosa. Entonces, ok. Bueno, Perfecto. pero ya, Bueno, gracias, profe. muchas Hasta luego, buen día. gracias. Pero bien.